Eh, en este video vamos a ver cómo calcular el factor de intensidad de esfuerzos o el Stress Intensity Factor para una placa en donde tenemos un tamaño de grieta de tamaño A de 9 milímetros. Vamos a utilizar estos parámetros geométricos en la placa. Prácticamente la altura sería 2H, o sea, tendríamos 60 milímetros de altura de la probeta, tendríamos 25 milímetros de ancho. Y el tamaño de grieta es de 9 milímetros. Aquí falta poner el parámetro A. Y tiene un esfuerzo average, un esfuerzo aplicado de 40 megapascales. El espesor que vamos a utilizar en la placa es de 1.5 milímetros. Entonces vamos a resolver el ejercicio de manera analítica, utilizando utilizando la teoría que existe en la literatura para calcular el Stress Intensity Factor. Y la vamos a determinar también utilizando el software de ANSYS. Y vamos a hacer una comparativa en cuanto a la diferencia de resultados. Entonces, primeramente, pues vámonos a la plataforma de ANSYS. Vamos a jalar el módulo de Static Structural. Y vamos a abrir el Design Modeler para hacer la geometría. Vamos a darle unos segundos en lo que abre el Design Modeler. El ejercicio es muy sencillo, entonces vamos a crear una grieta arbitraria. Voy a trabajar sobre el plano XY, entonces le doy aquí al plano XY, genero un nuevo plano. Y vamos a generar en el plano 4, pues un sketch para poder hacer la placa. Entonces aquí voy a generar un sketch. Me voy a la sección de sketching y bueno, vamos a ponernos de frente al sketch. Y vamos a cambiarle las unidades directamente a milímetros. Con el scroll bar hacia arriba me voy a acercar para cambiar la escala y podamos trabajar en una escala adecuada. Entonces son de ancho en el modelo son 25 milímetros. Entonces voy a manejar esto como si fuera la escala de el milímetro. Entonces aquí voy a poner que estos son prácticamente el tamaño de escala serían 5 milímetros. Voy a generar un rectángulo partiendo del origen. Generamos un rectángulo. Ahí está. Y lo vamos a dimensionar. Su base dijimos que era de 25 milímetros. Y su altura quedamos que iba a ser el doble. Entonces son 60 milímetros. Voy a dar un Feed View. Aquí a los controles de vista. Le damos un Feed View. Y este prácticamente sería la sección transversal. Y bueno, pues ya nada más es básicamente extruir esto. El modelo ya estaría completo. Ahora sí lo voy a extruir. Vamos a una operación de extrusión y vamos a agarrar el Sketch 1. Y le voy a dar clic aquí a la triada para verlo en isométrico. Lo vamos a extruir hacia adelante sobre el eje Z. Y bueno, quedamos que era 1.5, si mal no recuerdo. Déjenme regresar aquí. 1.5 milímetros de espesor. Entonces le damos aquí donde dice profundidad 1.5 milímetros. Y generamos la placa, ¿no? Ahí tenemos la placa ya en 3D. Y bueno, el siguiente paso es, vamos a generar un área para simular la grieta que tenemos aquí por un lado. Entonces voy a irme a los botones de seleccionar y voy a seleccionar esta cara de aquí, la cara de un lado. Y
Vamos a generar un plano nuevo. Ese plano se genera aquí en la orilla, entonces lo voy a subir a la mitad, prácticamente sobre el eje X. Entonces voy a usar en la parte de detalles, vamos a darle en transform 1 y vamos a moverlo en X. Lo vamos a mover 30 milímetros, subir esto de aquí. Y bueno, aquí también pues lo voy a poner exactamente a la mitad. Entonces ahora lo voy a mover en Y. Entonces en Transform 2 le vamos a mover en Y. Y sería pues 1.5 entre 2. Lo voy a poner igual para que haga la operación ANSYS. 1.5 entre 2. Y ahí estaría prácticamente a la mitad. Entonces voy a generar un plano. Pues obviamente el plano, la única manera de generar un plano es siempre va a ser sobre el eje XY, entonces tengo que rotar con respecto a Y, voy a rotar prácticamente 90 grados. Entonces aquí en Transform 3 le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero rotar con respecto al eje y quiero rotar 90 grados. Va a ser de Z a X, entonces le voy a poner menos 90. Y bueno, lo voy a poner mejor más 90 para que el eje X quede hacia adentro. Entonces va a ser 90 positivo y ahí quedaría prácticamente el plano 5. Aquí tenemos el plano 5 y ahora sí voy a generar un área sobre este plano. Entonces me voy aquí a plano 5, Sketch, Sketch 2 y nos vamos a la sección de Sketch. Voy a poner de frente para ver cómo vamos a hacer esa área para simular la grieta. Entonces este es el plano con el que vamos a trabajar. Aquí tenemos en la triada el color X, el working plane, y Y en la dirección vertical hacia arriba. Entonces voy a generar un pequeño rectángulo aquí. Voy a generar un rectángulo así más o menos, de tal manera que cubra eh, la placa. Y vamos a dimensionar dimensión horizontal, que sea de aquí a donde termina la placa y es donde vamos a definir la profundidad de la grieta, o sea, el tamaño de grieta que era 9 milímetros. Vamos a mover allá. Bueno, antes de eso, voy a poner otra cota de aquí para acá también horizontal para que no se mueva. Entonces le doy así. Y esta le voy a poner 4 milímetros. Y esta de acá H1, los 9 que habíamos quedado. Ahí está. Entonces prácticamente ahí tendríamos el sketch. Y ya el siguiente paso es irnos a Modeling y vamos a crear una superficie a través de sketches. Seleccionamos el sketch, le damos a aplicar y Surface, creo que agarré la otra opción, ¿no? Concept, sí, Surface from Sketches. Y entonces aquí me está pidiendo el sketch, sería el sketch 2, le damos a aplicar. Y pues ya lo único que voy a hacer es generar la superficie. Ahí está. Se genera una superficie, se generan dos cuerpos, una superficie de cuerpo y un sólido que es la placa prácticamente. Entonces me pide que agregue un espesor, pero no, en realidad no lo quiero utilizar para generar una grieta, entonces no es necesario darle ningún espesor aquí. Entonces minimizo esto y me voy a la parte de Model y vamos a abrir el Mechanical. Vamos a dar unos segundos para que abra el Mechanical.
está trabajando. Entonces ya ahorita que abra el mechanical vamos a proceder este, a mallar para poner las condiciones de frontera y trabajar con la grieta que estamos modelando con esa superficie que podemos ver aquí. Aquí ya está tratando de abrir el mechanical. Esta superficie que vamos a trabajar para generar una grieta, vamos a tener que manejarla así tal cual, que sea una geometría nada más para simular la grieta. Y bueno, vamos a darle tiempo en lo que abre esta cosa, ¿no? Entonces, así es como vemos el modelo en el mechanical. Vemos este plano que va a simular la grieta y vemos el sólido, ¿no? Aquí aparece con un signo de interrogación porque no está bien definido. Debería de haber un thickness si quiero manejar esto como un elemento shell y fueran dos elementos unidos ahí en ese plano de intersección. Pero yo lo quiero nada más como para simular una grieta. Entonces, lo que voy a hacer es irme a donde dice Treatment, en la zona de detalle, y le voy a dar clic ahí y lo voy a manejar como un Construction Body. ¿Sí? Un cuerpo de construcción. De esa manera, vean que se activa la palomita verde y entonces ya ahora sí puedo trabajar ese plano como si fuera un surface body y que la vamos a utilizar como si fuera una grieta. Este, va a cortar esa placa para simular la grieta en los 9 milímetros, ¿no? Que es el tamaño de grieta que estamos definiendo en el ejercicio. Entonces aquí donde dice, perdón, donde dice Model, aquí aparece el módulo de fractura por default o simplemente lo insertamos, es la misma operación y ya aquí aparece. La clave para correr grietas es que pues, sea la grieta esté sobre un sólido, básicamente. O sea, yo no puedo dividir el modelo en diferentes sólidos, debe de haber un solo sólido. Entonces, aquí hay un solo sólido, es una sola placa y tenemos la grieta. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar el método de malla, el control de malla para este cuerpo, que es la placa. Selecciono como método no automático, sino quiero que se generen puros tetraedros. Eh, Básicamente el módulo de fractura trabaja con TEDs, entonces al final tengo que generar TEDs, no puedo generar hexaedros. Ese es uno de los puntos importantes para mecánica de la fractura y para la forma del elemento tiene que ser tetraedros. Ok, entonces ya aquí le estoy definiendo que quiero puros tetraedros y aquí en la fractura con el botón derecho vamos a insertar una grieta arbitraria. Y aquí nos pide la geometría. ¿Dónde está esa grieta arbitraria? Pues obviamente está en este sólido. Entonces selecciono el sólido y le doy aquí a aplicar y entonces aquí ya dice, está sobre este cuerpo. Ahora, ¿dónde está la superficie del crack, de la grieta arbitraria? Pues bueno, me acerco, selecciono el área y le doy a aplicar. Y ahí está la superficie del crack. Vean que el plano del crack se pone en el sistema global de referencia, porque aquí le estamos diciendo, en la definición dice Coordinate System, el sistema global. Lo voy a cambiar a donde está exactamente la placa. Entonces, me voy a mover aquí donde dice Coordinate System y me voy a acercar a este plano, a esta superficie, la voy a seleccionar y vamos a crear ahí, simplemente con el botón derecho le doy insertar sistema de coordenados o acá en Coordinate System, pues simplemente le doy clic y automáticamente lo centra o lo pone en el centroide de la placa. Y una vez que tengo posicionado este Coordinate System, lo voy a poner tal cual debe estar orientado. Es súper importante en Crack Growth Propagation que el plano
la fractura esté moderada de la siguiente manera, o sea, X hacia donde va a crecer y ortogonal Y, así tal cual se ve, ¿no? Entonces la orientación está perfecta, entonces lo único que voy a hacer es básicamente renombrar esto y ponerle, ah, le voy a poner que es la triada del crack. Entonces ahí la tenemos. Me regreso aquí a la definición de arbitrary crack y aquí donde dice coordinate system vamos a cambiarlo a la triada. Sí, y así es como en teoría va a ser el submodelado. Ese es el espacio para el submodeling, la forma en que trabaja este módulo de fraction crack. Entonces, está perfecto, está centrada el espacio dentro de la grieta. Y aquí básicamente es darle los contours que quiero a la hora de que haga la malla para definir la craca, la grieta, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, voy a cambiar las unidades, obviamente. Estamos trabajando en milímetros, entonces voy a trabajarlo en milímetros y newtons. Sería esto de aquí. Y le vamos a poner aquí, si es, vamos a ponerle 1 milímetro para ver más o menos cómo sería alrededor de la punta de la grieta. Estos serían, generaría 6 contours, de tal manera que 1 milímetro es suficiente. Aquí podemos ver. Hagan de cuenta que lo que va a hacer es mallar siguiendo 6 contours en todo el perfil de la grieta. Entonces ya el siguiente paso, voy a dejar los 6 que aparecen ahí por default. Y lo único que voy a hacer es, con el botón derecho, decirle que genere all crack meshes, ¿no? Que genere la malla de crack. Vamos a ver cómo genera la malla. Vamos a darle tiempo. Ahí está. Sí, generó prácticamente un solo elemento en esa parte de ahí. Aquí lo podemos ver. Los 6 contours alrededor de la punta de grieta. No veo problema, veo dos elementos en el espesor, lo cual está bien. Y bueno, vamos a correr el modelo así tal cual y vemos qué obtenemos, ¿no? Entonces ahí está la grieta. El siguiente paso es ya básicamente definir las condiciones de frontera. Pues va a ser un extremo fijo que voy a poner aquí en esta superficie. La voy a fijar. Y del otro lado voy a aplicar obviamente una presión, como si tuviera un esfuerzo. Entonces le damos aquí igual seleccionar el área superior y le damos presión. Y la presión que vamos a poner de magnitud es déjenme regresarme al ejercicio, de 40 megapascales. Entonces aquí serían, ya están en megapascales, le voy a poner 40, pero hacia afuera para que indicar que es tensión, o sea, -40. Entonces, para que haya tensión en la barra. Entonces, si le doy aquí en Static Structural, aquí puedo ver las condiciones de frontera. Ay, puse 2 Fixed Support. Me imagino que es el mismo. Este es el que está, no hay nada seleccionado, creo. Lo voy a eliminar. Y ahora sí, ¿no? Nomás tenemos el Fixed Support y la presión. Ahí están las dos condiciones de frontera. Y vamos a ver de frente el modelo, ¿no? Así es como tenemos el modelo. Entonces voy a aplicar un esfuerzo y del otro lado va a estar fijo y voy a calcular el Stress Intensity Factor debido a esta grieta. Vamos a darle que corra. Vamos a correrlo. El material es el material de acero estructural que viene por default en ANSYS.
Y vamos a darle esperemos que no tarde mucho, unos segundos prácticamente. No es un modelo muy complicado. Y voy a extraer varias información. Primero voy a extraer la deformación direccional en Y. Voy a extraer también el esfuerzo efectivo o de von Mises. Y vamos a evaluar ahorita eso, los resultados. Aquí vemos que lo que se forma, 0.026 milímetros, y aquí tenemos los esfuerzos. Sí, obviamente tenemos alta concentración de esfuerzos en la punta de grieta, ¿no? Entonces se está abriendo obviamente la grieta bajo ese esfuerzo, ¿no? Y pues podemos ver cómo está la distribución de esfuerzos alrededor de la grieta. Voy a parar el video. Y el siguiente paso aquí en solución, vamos a abrir el módulo para leer resultados. Es el Fracture Tool. Y vamos a seleccionar, obviamente, nuestra grieta arbitraria, que es la única que tenemos. Y vamos a extraer los tres modos para ver cuál es el más crítico. Siempre el opening va a ser el más crítico. O sea, el K1. Vamos a evaluarlos. Y bueno, aquí tenemos el Stress Intensity Factor. 1, vemos que es de 431. Obviamente está en la punta de la grieta. Y los otros, Stress Intensity Factor, pueden ver que pues prácticamente son despreciables con respecto al opening. Voy a darle aquí, lo voy a poner en 3D y me voy a acercar a la grieta para que vean cómo en la punta se concentra el Stress Intensity Factor. De acuerdo al software, el Stress Intensity Factor es de 431.24 milímetros a la punto 5, ¿no? Megapascales por milímetros a la punto 5, ¿no? O raíz de milímetro. Es la forma en que calculamos el Stress Intensity Factor. Esto lo tendríamos que comparar con el Stress Intensity Factor para que crítico, que es cuando se da la propagación de la grieta, ¿no? Digamos, una vez que este valor excede el Stress Intensity Factor crítico, pues obviamente la grieta va a propagar, o sea, se va a extender, va a crecer. Pero bueno, esto nos dio 431, lo vamos a resolver de manera analítica. Ahí en la teoría que les di, pues viene el modelo matemático, sería este modelo matemático. Y bueno, el modelo matemático pues está en función obviamente de los parámetros geométricos. Aquí está H, B y A. Esto fue lo que modelamos. Y en la gráfica que ustedes pueden ver aquí, pues tenemos el modo 1, la gráfica del modo 1, que es el que queremos calcular. En el eje vertical tenemos la relación geométrica que es A sobre B, o sea, tamaño de grieta con respecto al ancho de la probeta. Y en el eje vertical tenemos el factor geométrico C1 multiplicado por 1 menos A sobre B, todo eso elevado a la 3 medios o a la 1.5. Esa es básicamente esta curva que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular C1 para poder calcular el Stress Intensity Factor en el modo 1, que es K1, utilizando pues esta ecuación que es el factor geométrico por el esfuerzo average multiplicado por pi a raíz cuadrada, que es el tamaño de grieta, ¿no? Tal cual lo vimos en la teoría. Entonces,
Yéndonos aquí a la curva, y si A es 9 milímetros y B es 25, prácticamente estamos a un 36% del espesor. Estamos penetrando el espesor un 36%. Entonces nos vamos aquí a la curva, este es punto 2, este vendría siendo punto 3 y este sería punto 4. Entonces punto 33, punto 36 estaría más o menos como por aquí. Entonces lo que tendríamos que es trazar una línea de aquí hacia arriba, o sea, más o menos así. Voy a insertar aquí a ver, lo que voy a hacer es copiar esto y lo voy a pegar aquí, más rápido. Entonces tenemos punto 36. Entonces prácticamente trazaría una línea como de aquí a donde intersecta este modo, que más o menos sería ahí, y luego me iría de aquí, ay, prácticamente desde este punto hacia el eje vertical para ver cuánto es este valor. Este valor, si aquí es punto 9 y acá arriba es 1, más o menos sería como punto 98 le voy a poner más o menos, sí, punto 98. Es punto 98. Todo este producto, todo este factor en la dirección vertical, pues es punto 98. Y aquí lo que voy a hacer es pasar este término dividiendo para poder calcularse uno. En la hoja de cálculo es prácticamente lo que estoy haciendo. De aquí podemos ver que todo este factor es punto 98 y paso todo este término dividiendo y entonces C1 me queda de 1.95 para este ejercicio. Y entonces lo que estoy haciendo pues es prácticamente multiplicando el factor geométrico por el esfuerzo average por el tamaño de grieta. Y esto al final, esta operación pues me daría, son 40 megapascales de esfuerzo, me daría 415 megapascales raíz cuadrada de milímetro o milímetros a la punto 5. Esto es lo que saldría de manera analítica. Y bueno, vamos a ver en el software. En el software me está dando K1, que es el opening, nomás para hacer una comparativa. Me regreso aquí a ANSYS y el K1 me está dando de 431. 431 con respecto a 415. O sea, prácticamente pues, estamos obteniendo lo mismo, ¿no? Es una diferencia mínima. Aquí serían megapascales, milímetros a la punto 5. Y de esta manera, pues veríamos si el material, si esta probeta va a propagar la grieta, sí o no. Y con eso, pues haríamos una comparativa. Dentro de los materiales, eh, en el material que les di algunos, prácticamente algunos, voy a ir al equipo, algunos materiales. Voy a abrir la sección que sería el último módulo que vimos, Fracture Mechanics, y al final puse algunos Stress Intensity Factor críticos para algunos materiales. Ya vimos que esa es una propiedad del material. Eso básicamente depende del módulo de Young y del área superficial, la energía superficial del material. O sea, son dos parámetros, es el producto de esos dos parámetros pues es una propiedad del material, ¿no? Las dos son propiedades, tanto la energía superficial como el módulo de Young, entonces al final, pues todo eso es una propiedad, ¿no? Déjenme ver dónde está la tabla. Creo que estaba en la diapositiva 43, ¿no? Entonces, una 36 está muy cerca de una IC 1045. Entonces, aquí podemos ver que son 50 megapascales
raíz cuadrada de metro. Entonces esto lo tendríamos que multiplicar, obviamente, ¿no? Entonces si son 50, aquí voy a sacar el K1 crítico. De acuerdo a esa tabla, el K1 crítico son 50 por raíz de metro. Entonces esos metros los tengo que convertir a milímetros para que sean 50 megapascales, milímetro a la 1/2. Me voy a regresar a la tabla para que vean que estas unidades están en megapascales, raíz cuadrada de metro. Son 50. Entonces si yo multiplico 50 por 1000, todo esto a la punto 5, me daría como de 1581. Y esto estaría dado en megapascales, milímetros a la punto 5. Entonces podemos ver aquí que no estamos rebasando el K1 crítico, por lo tanto la grieta no va a propagar. Y con esto terminaríamos el ejercicio. Hago este video para que puedan resolver el ejercicio de tarea. Es prácticamente hacer lo mismo, pero con, obviamente, otro chart para calcular el factor geométrico y poder calcular o predecir el Stress Intensity Factor de manera adecuada. Y con esto terminaremos el video.